Bueno, recuerden, vamos a recordar de ese ejercicio 13 el paso de cómo calculamos la asíntota vertical, cómo calculamos la asíntota horizontal y vamos a introducir la asíntota oblicua, ¿sí? Yo les dije que todo se maneja por medio de un algoritmo. Si nosotros tenemos que calcular la asíntota horizontal, la asíntota vertical, el algoritmo lo primero que hace es calcular el dominio de esa función, ¿sí? Como nosotros particularmente en estos casos estamos viendo funciones racionales, ¿cómo se calcula el dominio de una función racional? Igualar no será el denominador. No. ¿Cómo se calcula el dominio de la función racional? ¿Cómo defino el dominio de la función racional? Ah, bien, gracias Violeta. Todos los reales menos y ahora todo lo que ustedes me dijeron. Lo que hace 0, el denominador. ¿Sí? Así se calcula el dominio. ¿Estamos? ¿Qué puede ocurrir? Que esto sea conjunto vacío, es decir, que no tenga valores que anulen el denominador, ¿sí? Pero particularmente si existen esos valores que anulan el denominador, que es lo que ustedes llaman valores prohibidos, y en el análisis reciben el nombre de puntos de acumulación. Si el dominio no tiene valores prohibidos, el dominio va a ser todo reales, y el algoritmo dice que por corolario no va a existir asíntota vertical. ¿Por qué? Porque no están estos valores, estos puntos de acumulación, porque el paso 2, lo que hace el algoritmo es calcular el límite cuando x tiende a esos valores prohibidos en la función racional, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir? Como dijimos en las otras veces, aplico el álgebra. Cuando aplico el álgebra, el algoritmo me dice, estás en presencia de un número, estás en presencia de una indeterminación que la tenés que salvar, o tiende a infinito. Precisamente lo que interesa para el cálculo de la asíntota vertical es que cuando vos calcules este límite, ese límite tienda a infinito. Entonces, en ese caso, el algoritmo te va a decir x igual ese valor prohibido es la asíntota vertical, ¿sí? El primer ejemplo que teníamos ahí en el ejercicio 13 era la función racional, recordándola, denominador x más 3, x más 5, numerador, x, díganme si es así, x más 2, x más 3, x menos 1. Sí. Muy bien. ¿Sí? Esa era la función 13a. Si nosotros respetamos todo este procedimiento del algoritmo, lo que tiene esta función, que ya lo habíamos dado, es que está factorizada. Si está factorizada, nos facilita determinar cuáles son esos valores prohibidos a los cuales nosotros tenemos que calcular el número. ¿Sí? Entonces, sí o sí, para la asíntota vertical, tenemos que calcular el dominio. Cosa que para el horizontal y para, si tiene oblicua, no necesitamos calcular el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, menos 3 y menos 5, ¿sí? Que son, como ustedes me dijeron, los valores que anulan el denominador. ¿Qué es lo que hace luego el algoritmo? El algoritmo calcula el límite en esos valores prohibidos. Como tenés 2, lo va a calcular en 2, si tuviese 1 en 1, si tuviese 5 en los 5, ¿sí? Entonces, calcula el límite cuando x tiende a menos 3 de toda esta función. Estamos recordando para enganchar el límite de las otras asíntotas. Esto ya lo dijimos, pero lo recordamos. Y calcula el límite, el programa de x tendiendo a menos 5 de todo esto, ¿sí? Escribe la función. En este caso no importa
que esté factorizado. ¿Y qué hace ahora el programa? Aplica el álgebra. ¿Sí? El programa aplica el álgebra. Aplicar el álgebra es ver a qué valor tiende el numerador y qué valor tiende al denominador en cada uno de los casos. ¿A qué valor tiende el numerador? Como veo que acá tengo x más 3 y acá tengo x más 3 y precisamente es un valor prohibido, anticipo que esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Sí? Si no, lo que haces es reemplazar mentalmente, hacer las cuentas y obviamente ese producto te va a dar 0. Como es una indeterminación, tiende a un número, debo salvarla. ¿Sí? Salvo factorizando. Ya ese paso lo evitás, porque ya está factorizado. El siguiente paso, ¿cuál sería? Simplificar. Entonces simplificamos este con este y lo que hace el algoritmo es calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de esa función que nosotros en su momento la llamamos asociada. ¿Sí? Entonces, luego que salva esta indeterminación, calcula el límite de esa función asociada en ese punto de acumulación. Y lo mismo, se fija si le da un número, si vuelve a tener una indeterminación, pero si se supone que se simplificó, ya la salvó, o si tiende a infinito. En este caso, aplicando el álgebra, el numerador a qué valor tiende, el denominador a qué valor tiende. Menos 3 más 2, menos 1, menos 4 tiende a 4 y el denominador tiende a 2. Es decir, que este límite tiende a 2. Ya lo dijimos en otro momento. Como no dio infinito, no te dice nada el algoritmo. ¿Sí? Vamos al otro límite. Cuando x tiende a menos 5. Lo mismo, aplica el álgebra. ¿Sí? Aplica el álgebra. Acá está factorizado. El tema es que aplica el álgebra porque si vos no lo tenés factorizado, para que no factorices de más. ¿Sí? Pero acá, como ya está factorizado, aplica el álgebra y se da cuenta que el numerador tiende a ¿qué número era? Menos 5, más 2, menos 3, menos 5, menos 2, menos 3, menos 2, menos 6, a 36 negativo, ¿sí? Y el denominador tiende a 0, ¿ven? Por propiedad, cuando x tiende a un número, el numerador tiende a un número y el denominador es un infinitésimo, este límite tiende a infinito, ¿sí? Entonces, el programa te dice x igual a menos 5 es asíntota vertical. No te dice menos 5 asíntota vertical. No te dice asíntota vertical. Te dice cuál es la recta que es asíntota vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La asíntota vertical es independiente de las otras asíntotas. ¿Sí? En este caso tenemos una sola asíntota vertical y teníamos dos valores prohibidos. ¿Sí? En otro caso puede ser de que ambas sean asíntotas verticales o puede ocurrir que ninguna sea asíntota vertical. Gráficamente, este punto que no es asíntota vertical y que cuando calcula el límite me dio un número, gráficamente es ese punto vacío o agujero que tiene la función. ¿Cómo hace el algoritmo para calcular ahora la asíntota horizontal? Directamente el algoritmo lo que hace es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Es decir, que no pasa por el algoritmo, directamente, no pasa por el dominio, perdón. Directamente calcula el límite cuando x tiende a infinito de la función. Pero como nosotros estamos en el caso de funciones racionales, nosotros necesitamos ver los grados. Porque como tenemos que indeterminaciones de infinito sobre infinito, nosotros debemos sí o sí salvar esa indeterminación. Entonces el polinomio no puede estar sin factorizar. No puede estar factorizado, tiene que estar desfactorizado. Digamos que no tiene que estar en forma de factorizado, sino que tiene que estar en forma de polinomio. ¿Sí? Entonces, porque necesito ver si son igual grado, si es menor o si es mayor, para anticipar si voy a estar en no presencia
de esa asíntota. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Las raíces que te dan ahí, ¿no sabes igual de qué grado va a ser? Sí, sí, obviamente. ¿De qué grado es este polinomio numerador? ¿Y el denominador? Ya está. Sé que el grado del numerador, muy bien lo que está diciendo la compañera, sé que el grado del numerador es mayor que el denominador y que me tiene que dar que tiende a infinito. Pero no puedo dividir por el mayor grado, porque tiene que estar dado en forma de polinomio. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, no? Entonces, directamente para la asíntota vertical voy a calcular el límite de x tendiendo a infinito de esa función, en este caso cociente de polinomios, y tengo esos tres casos que son los que aparecen allá. Es decir, que ahí y tienen que ser los dos primeros. Ya sé en este ejemplo, mirando la factorización, que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, que cuando lo resuelva va a tender a infinito y por lo tanto en este ejemplo no existe asíntota horizontal. ¿Se comprende eso? Bien. ¿Qué pasa en este caso? Podés trabajar con la función original o podés trabajar con la función asociada. Porque si vos mirás la función asociada, respeta el mismo concepto. ¿De qué grado es la función asociada? ¿Y denominador? Sigue siendo el grado del numerador mayor que el grado del denominador y sigue asociando que cuando calculemos ese límite va a tender a infinito. ¿Entienden? Así que el que quiere trabaja con la función original y lo desfactoriza, por decirlo de alguna manera, lo transforma en polinomio, o trabajo con la función asociada, ¿sí?, que tiene menos factores, ¿sí?, y directamente calculo ese límite. En el caso nuestro sería, para el cálculo de la asíntota horizontal, el límite cuando x tiende a infinito y esta función transformada en polinomio haciendo las distributivas, nos queda x al cuadrado más x menos 2 dividido x más 5. ¿Sí? Ya hice todas las distributivas mentalmente. ¿Está? Entonces, ahora sí, veo cuál es el mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado? X al cuadrado. Entonces, aplicando el álgebra, tengo que calcular el límite del numerador del denominador término a término por x al cuadrado. ¿Sí? Que ya algunos ya lo hicieron en todo el ejercicio 6, así que ya en el ejercicio 13 del práctico directamente puedo poner x cuadrado dividido x cuadrado 1 más x dividido x cuadrado 1 sobre x menos 2 dividido x cuadrado. El que todavía no está canchero pasa por el paso de dividir cada uno por x al cuadrado. X dividido x al cuadrado 1 sobre x más 5 dividido x al cuadrado. Ahora me fijo si salió la indeterminación. Tiende a 1, tiende a 0, tiende a 0 por propiedad, todo el numerador tiende a 1. Tiende a 0 por propiedad, todo el denominador tiende a 0. Y por propiedad que nombramos antes, ese límite tiende a infinito. Entonces el programa te dice que como vos estabas pidiendo la asíntota horizontal, quizás cuando uno en el programa dice, bueno, dame las asíntotas, te tira cuáles tenés. Y vos decís, bueno, pero me le faltó alguna, no la calculó, no se lo expliqué bien. Entonces vos ponés que te lo desarrolle. Entonces cuando te lo desarrolla, vas a ver algo similar a esto o no, y te va a decir que no existe asíntota horizontal. ¿Sí? Nota. Si f es racional, ¿sí? Si f es racional, ¿qué puede ocurrir? Puede existir asíntota horizontal o no tener asíntota horizontal, ¿sí?
¿Cuándo va a tener asíntota horizontal? Caso 1, caso 2. ¿Sí? Caso 1, viendo el machete. Caso 2, viendo el machete. Y va el grado del numerador menor que el grado del denominador. Si no tiene asíntota horizontal, pero f es racional, puede tener asíntota oblicua. Puede, ¿sí? Es decir que puede significa que puede ser que tenga o no. En este caso no tiene asíntota horizontal, puede ser que tenga asíntota oblicua. Y vamos a ver en qué caso lo va a tener o no. ¿Hasta acá entienden esto? ¿Sí o no? Bien. Vamos a ver cómo obtengo la asíntota oblicua. Ustedes entienden cuando digo el algoritmo hace esto, el algoritmo hace esto, ¿sí? Siempre les digo en matemática son paso a paso, ¿sí? Vos podés cambiar el procedimiento en algunas cosas, pero si vos respetas esos paso a paso, jamás te vas a equivocar. ¿Está? Voy a borrar acá, que esto ya lo tienen ustedes, si lo tengo que volver a utilizar, lo recordaré. Y vamos a ver cómo hacemos para calcular las asíntotas oblicuas. Fíjense que la asíntota vertical es una recta paralela al eje Y. La asíntota horizontal es una recta paralela al eje X. La asíntota oblicua es una recta que tiene pendiente y ordenada al origen. ¿Sí? Particularmente, lo que más interesa para que sea asíntota oblicua es que tiene que tener pendiente. ¿Sí? La ordenada al origen puede o no tenerla. Es decir que esta M, que es la pendiente de la recta, debe ser distinta de 0. ¿Sí o no? Y además, para poder tener asíntota oblicua, esta M debe ser distinta de infinito. Si a vos te da infinito, aseguras que tampoco esa función racional tiene asíntota oblicua. ¿Sí? ¿Y cuándo nos va a dar que tiende a infinito? Trabajando con racionales. Nosotros estamos trabajando con racionales. Cuando calculemos el límite. Nosotros vamos a volver a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. ¿Sí? Porque nosotros vamos a calcular, al igual que la asíntota horizontal, vamos a calcular la asíntota oblicua a partir del concepto de límite cuando x tiende a infinito. Pero ¿qué pasa? Como tenemos que calcular m y tenemos que calcular b, vamos a calcular dos límites. Uno para m y otro para b. ¿Sí? Ustedes recuerden que lo que nosotros enseñamos en análisis matemático en el secundario es la tabla del 2, como mucho la tabla del 3. En otros niveles superiores, todo lo que yo les nombro se demuestra. Como por ejemplo ahora, esta fórmula que vamos a escribir, que es la fórmula que se utiliza para calcular la m de la asíntota oblicua y la b de la asíntota oblicua. Ambas se calculan con el concepto de límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito. ¿Cómo calculo m? M va a ser la función por 1 sobre x. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular la pendiente, ¿sí?, de una asíntota oblicua. Y b se calcula mediante la fórmula la función menos el valor que obtuviste de m por x. Es decir que si vos ya calculaste m y te da 0, es porque hiciste mal la horizontal, porque no te tiene que dar 0, ¿sí? Te tiene que dar un número distinto de 0. Y si te dio infinito, ya aseguras que no tenés asíntota oblicua, entonces no necesitas pasar por b. Para poder calcular b, sí o sí necesitas el valor de la pendiente, porque en la fórmula está incluido.
¿Estamos? Estas son fórmulas. En nuestro ejemplo, ¿sí? ¿Cómo calculo m? Lo mismo. Como tenés que calcular el límite cuando x tiende a infinito, tu función tiene que estar en forma de polinomio. ¿Ven? No puede estar factorizada. ¿Sí? Entonces, mi función, trabajándola con la asociada, si quieren la escribo acá, x al cuadrado más x menos 2 dividido x más 5, ¿sí? Tiene que estar en forma de polinomio, numerador y denominador, no factorizada, porque estamos calculando el límite cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, m, límite cuando x tiende a infinito, función x al cuadrado más x menos 2 dividido x más 5 por 1 sobre x, dice la fórmula. ¿Entienden? Es la fórmula, ¿sí? Opero numerador con numerador, denominador con denominador. Límite cuando x tiende a infinito, x al cuadrado más x menos 2 dividido, ¿y qué nos queda el denominador? X cuadrado más 5x. Muy bien, x cuadrado más 5x. Olvídate que estás calculando m, olvídate. Estás calculando el límite cuando x tiende a infinito de una función racional. Es una indeterminación, infinito sobre infinito. La tenés que salvar. ¿De qué manera se salva? Cuando decimos x cuadrado sobre x cuadrado. Lo divido por el mayor grado. Pero ya anticipo. Grado del numerador, denominador 2, me tiene que dar, como dice el compañero, 1. ¿Ven? Ya anticipo que me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, lo voy a resolver para anticipar ese resultado. X cuadrado dividido x cuadrado, 1. Más x dividido x cuadrado, 1 sobre x. Menos 2 dividido x cuadrado. X cuadrado dividido x cuadrado, 1. Más 5 sobre x. ¿Sí? El numerador por propiedad tiende a 1, tiende a 0, tiende a 0, tiende a 1, tiende a 1, tiende a 0, tiende a 1. Es decir, que este límite nos da 1. ¿Quién es ese 1? El valor de m. ¿Ven? M me dio distinto de 0. ¿Sí? Tengo asíntota oblicua. Voy a calcular b. ¿Cómo calculo b? La fórmula límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Quién es la función? X cuadrado más x menos 2 dividido x más 5 menos el valor de m, 1 x. Si te hubiese dado un medio x, si te hubiese dado menos 5, menos 5x, y después le cambian los signos. ¿Entienden? La fórmula es con menos. Por eso a veces sus errores es que escriben mal las fórmulas y les dan cualquier cosa. La fórmula es menos m. ¿Sí? De la misma manera que acá operaste para que te quede un numerador y un denominador para dividir por el mayor grado, porque tenés que salvar la indeterminación, acá es lo mismo. Tenés una resta, tenés que operar para que te quede un numerador y un denominador para poder dividir por ese mayor grado, porque tenés que salvar la indeterminación. ¿Entienden? Entonces acá volvemos a quinto año o cuarto año, resta de funciones racionales. Límite. Cuando x tiende a infinito, el denominador común es x más 5. ¿Sí? X más 5 dividido x más 5, 1 por lo de arriba, el numerador. Menos x más 5, y acá hay un 1, ¿sí? X más 5 dividido 1, x más 5 por una x. Entonces es una x por x más 5. Siempre va a ser este término por el denominador. Siempre es así.
¿Sí? Sigo operando en el numerador, ¿por qué? Porque necesito que me quede polinomio para dividir por el mayor grado. ¿Sí? Entonces, límite. Cuando x tiende a infinito, denominador me queda x más 5, opero en el numerador x al cuadrado más x menos 5 menos x al cuadrado menos 5x. ¿Qué más puedo hacer? Tachar el x cuadrado por el menos 5. Simplificar. Simplifico el x al cuadrado con el x al cuadrado y opero menos 5x dividido x menos 4x menos 5 dividido x más 5. Me olvido que estoy calculando b. Tengo que calcular este límite cuando x tiende a infinito de una función racional. Anticipo. ¿Cuánto me va a dar? Muy bien. ¿Qué relación hay entre el grado del numerador y el grado del denominador? Iguales. Si son iguales, me va a dar el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. ¿Ven? Anticipo lo que me tiene que dar, pero lo hago. Límite. Cuando x tiende a infinito. ¿Y por qué divido? Por x. La de arriba o la de abajo, la que quieras. Menos 4x dividido x, menos 4. Menos 5 dividido x. X dividido x, 1. Más 5 dividido x. ¿Sí? El numerador, ¿a cuánto tiende? A menos 4. El denominador, ¿a cuánto tiende? A 1. Este límite tiende a menos 4. ¿Quién es? Menos 4, el valor de b. Por lo tanto, y es igual a x, muy bien. Y ahí tenemos la asíntota. Si ustedes grafican en GeoGebra, ¿sí? En GeoGebra, ¿qué escriben? Escriben la función igual la asociada, si quieren, ¿sí? O la original distribuida. Escriben la asíntota vertical, porque recuerdan que las asíntotas, si yo no las escribo, no las veo en el GeoGebra. X igual a menos 5. Y escriben la otra asíntota oblicua, que es la recta x menos 4. GeoGebra les va a mostrar algo por el estilo. Por menos 5 van a tener la asíntota vertical, ¿sí? Esta recta es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 4. Acá van a tener la asíntota oblicua. Van a tener una curva por acá y otra curva por acá y algo así. ¿Sí? Esa es la representación de esa función racional en GeoGebra. ¿Se comprendió? ¿Sí? Entonces, fíjense que como este ejercicio, el ejercicio 13A, no tenía asíntota horizontal y es racional, puede ser que tenga asíntota oblicua. En este caso, tuvo asíntota oblicua. No va a tener asíntota oblicua cuando la pendiente te dé infinito. ¿Sí? Si te da 0 es porque hiciste mal la horizontal, te equivocaste, volví a mirar la horizontal. Pero si te da infinito, ya directamente, como no vas a poder calcular m, porque para b necesitas m, no tenés asíntota oblicua. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien.